Buenísimo. No, quiero agradecer mucho a Berlitz y mucho a Alejandro, a su equipo, a todo su equipo de marketing por esta invitación. Y les quiero platicar que yo armé este racional o este tema de reinvención a finales del año pasado. A mí me dio COVID a finales del año pasado. A mí y a toda mi familia salimos positivos. Afortunadamente salimos bien, estamos bien y bueno, pues hay que seguir adelante. Verdaderamente este webinar que te quiero compartir, lo quiero compartir con todo el anhelo de que pueda servirte y te sea útil, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Entonces, vamos a darle más o menos unos 50 minutos de, de conferencia y luego vamos a tener Q&A, questions and answers, preguntas y respuestas, unos 10 minutos. Entonces, les agradezco mucho su tiempo y reitero una disculpa por el tema técnico, no había pasado. Bueno, lo primero que quiero compartirles es que eh, vamos a ver varios temas. Vamos a ver varios temas de lo general a lo particular. Quiero llevarte a poder observar el desgaste que tenemos, porque sí hay un desgaste, tanto a nivel personal, laboral, incluso familiar. Te voy a llevar a analizar desde el ángulo de la inteligencia, pues en qué nos ha metido gol el virus y en dónde tenemos que sacar pues la casta, ¿no? En dónde tenemos que sacar el carácter para replantearnos o dejarnos llevar por la marea. Que también voy a resaltarte algunas habilidades que van muy relacionadas con aprender a pensar, ¿no? En la era de la tecnología. Vamos a ver un poquito sobre la neurociencia y el miedo y cómo el miedo es de lo más desastroso y destructivo que existe. Y algunas metodologías de cómo decretar y reconfigurarte desde el mismo lugar. De lo primero que quiero compartirte es esto. Mira, la pandemia ya empezó a finales del 2019, tú lo sabes, y realmente lo que es en México y casi todos los países empezó en estas fechas. Ya vamos para el año. Ahora, déjame explicarte algo. Cuando escuchamos la palabra pandemia, la segunda palabra que escuchar por todos lados fue cuarentena. El problema es que ya pasaron más de 300 días y ya vamos casi por la cuarentena 8.5, una tras otra, tras otra, tras otra. Entonces, imagínate el desgaste de la palabra cuarentena, bueno, está totalmente desgastada y en realidad, cuando se visualiza que vamos a regresar a lo que le llamábamos la normalidad, pues es un poquito complicado, ¿no? De hecho, ¿para qué queremos regresar a la normalidad como estábamos antes si un virus pequeño, microscópico, nos metió un gol a la humanidad como lo hizo? Ahora, visualiza esto. ¿Cuántas veces te has actualizado, reinventado en esta pandemia? Más o menos unas 2 o 3 veces, seguramente. Chécate el virus, visualiza el virus. El virus, ya hay mapeadas mínimo 6 versiones del virus mismo. ¿Cómo te explicas que algo tan pequeño, tan microscópico, que no lo puedes ni ver al ojo humano, se esté replanteando tantas veces? Solo para tu información, de los 6 tipos de COVID o cepas, como les llaman, ya hay hasta 12 o 15 mapeadas, pero de estas 6 que te muestro aquí, solo una no te quita el olfato. Yo perdí el olfato y perdí el sabor y es horrible. Pero lo que sí te quiero externar es que algo tan pequeño se replantea más veces que tú y yo, ¿no? Y eso verdaderamente implica una reflexión. Ahora, ¿cuál ha sido el daño de la pandemia? O sea, la pandemia, el mayor daño no ha sido biológico. Digo, seguramente algunos de ustedes o varios han tenido gente que padece o se muere y digo, eso es algo, híjole, ¿cómo mides una pérdida humana? ¿Qué precio le pones? Es muy difícil lidiar con eso. El mayor impacto que estamos viendo en la pandemia es psicológico. Este miedo comunal, colectivo que está surgiendo y al final, pues, que también nos enferma. De hecho, está demostrado que el miedo te baja las defensas, te baja tu sistema inmunológico y te enfermas. Hay mucha gente enfermándose de miedo. Lo segundo donde nos ha afectado mucho es lo económico. Como te has dado cuenta, la economía ha cambiado en forma y en tamaño, pero sigue habiendo economía y estamos empezando a ver una recuperación en el mundo. Lo tercero es lo biológico y obviamente lo social. Pregúntale a los niños, ¿no? Apenas la gente está empezando a salir, en Estados Unidos ya la gente está empezando a salir. Y te tengo una buena noticia. La vacuna, solo la existencia de la vacuna y que ya se está viendo su distribución,
ha bajado el tema del COVID en 11% en el mundo. Eso significa que el ánimo de la gente está más elevado. Entonces, es muy importante que visualices que lo que más debes de cuidar en esta pandemia es tu mente, tu bolsillo, tu salud y tu vida social. Tu vida social definitivamente pues tiene que continuar de una forma diferente. Ahora, tenemos que regular nuestra mente, nuestras emociones, reinventarnos. Tenemos que tener tiempo recreativo. Este es el momento clave para retomar tus hobbies abandonados, los libros abandonados. Este es el momento. Porque te voy a decir una cosa. Imagínate que mañana se acabara la pandemia. Mañana se acaba. Y que hicieras un recuento y vieras para atrás y dijeras, soy casi el mismo de antes de la pandemia. ¿No sería lamentable? Y te lo digo con mucho respeto. Yo te aseguro que cuando la pandemia acabe, vas a extrañar cosas muy particulares de la pandemia, como estar en tu casa, como quién se queja ahora del tráfico, ¿no? Comer en casa ahora es un gran ritual. Y claro, hay varias monedas, varias caras de la moneda, ¿no? Hay gente que la está pasando bien, otra mal, depende a lo que te dediques. Pero estamos en un momento de oportunidad. Necesitamos ver este problema como una oportunidad, no solo como un problema. Y evidentemente es una oportunidad para renovarnos, pero ¿qué crees? Antes, si uno se quería renovar, pues cambiabas de trabajo, cambiabas de carro, podías cambiar de pareja, de hijos no se puede, ni mamás, ni papás, ni hermanos. Hoy, la única forma de renovarte es desde el mismo lugar, haciéndolo lo mismo. Y si te fijas y estás sentado seguramente en tu casa, se convergen muchos roles en un solo lugar. Antes en tu casa solo eras papá y esposo, primo y hermano. Ahora eres jefe, ahora eres empleado, ahora eres empresario. O sea, todo se mezcla si te fijas. Y es un gran momento de reinversión. Me encantaría que pudieras leer este artículo. Te voy a compartir la presentación con mucho gusto. Ahora, visualiza lo siguiente. Hay varias investigaciones que están mostrando lo que está sucediendo. ¿Qué está pasando con la economía? La gente le está dando prioridad a la alimentación, como te decía, recuperando el tema de comer en casa como un ritual. Si hay un sentimiento de miedo sostenido, el miedo es bueno cuando es un semáforo que se prende y se apaga, es malo cuando está pausado. Y aunque parecería que todo es digital, en realidad todo se digitaliza. De hecho, ir al supermercado para la gente es súper importante. El turismo se está reactivando, eso es una realidad. Y obviamente se está reactivando con nuevos protocolos, ¿no? Me comentaba un colega encargado de la organización del el partido, el torneo abierto de tenis, ¿no? Que hay en Acapulco, que ya por regla te están revisando para ver si no tienes COVID y están rechazando al 30% de las personas que están llegando a ver el partido. O sea, imagínate cuánta gente que no sabe que está enferma, ¿no? Y la gente está invirtiendo mucho en el cuidado personal, desde pintar sus casas hasta estudiar cosas nuevas, aprender un idioma, cambiar la mentalidad, hasta incluso desarrollar nuevas habilidades. Ahora, yo les he compartido en otros webinars, la transformación digital se ha acelerado de 3 a 5 años, pero le llaman incluso Digital Human Transformation. O sea, no solamente es transformación de la empresa, es transformación de la gente. Y obviamente tiene sus lados feos, tiene sus lados positivos, sus lados raros, ¿no? En realidad, festejar o estar a distancia, pues está bien, es práctico, pero llega un momento en que cansa. Y ese es un principio, ¿no? Toda la tecnología, toda fortaleza sobreexplotada puede llegar a restar. Entonces hay que buscar un balance. Esta es una foto que me gustó mucho de lo que representa de lo que estamos viviendo. Estamos caminando por las calles y viendo comercios cerrados. Conocemos empresarios que tronaron, gente desempleada, pero también gente que le está yendo muy bien. El tema es ver esta pandemia como una oportunidad, no solo como un problema. Ahora, ¿yo por qué le llamo repandemia? Una de las cosas que me puse a estudiar ahora que estuvo la pandemia, hice todo mi plan personal de crecimiento, me puse a estudiar música. Empecé a tocar el piano. Y sabes, en la primera versión de la pandemia, que yo le llamo dopandemia, así le llamo yo, la subestimamos, pensamos que era pasajero y solo reaccionamos. Y esta es la palabra clave de este slide. Si yo ahorita apago la luz del lugar en donde estoy, ¿sí? Yo apago la luz
El foco reaccionó, no pensó. Reaccionar no es pensar, reaccionar es reaccionar. Y el nivel de inconsciencia es muy elevado. En esta repandemia necesitamos pensar, necesitamos madurar, que es un sinónimo de transformarnos, meternos mucho más ciencia en la cabeza, más conocimiento y muchas cosas, recrearnos, reinventarnos, rediseñarnos, pero hay que mapear el desgaste. Tenemos un desgaste y si no lo observamos, no lo puedes moldear, no lo puedes modificar. Y te voy a explicar a qué me refiero. Imagínate que te invito a correr una carrera de 8 kilómetros. ¿Qué te motiva de correr una carrera? Pues ver a la gente que corre a tu lado y ver la recta final. Pero imagina que estamos por llegar a la recta final y te digo, híjole, discúlpame, mira, no son 8 kilómetros, me confundí, son 16. Ok, no es una cuarentena, son 8, 9, 10, 14 cuarentenas. Perdón, me equivoqué. ¿De dónde sacas fuerza para correr 8 kilómetros más? ¿De dónde sacas el entusiasmo? Ya estabas mentalizado a 8 kilómetros. Es sumamente desmotivante. Es un desgaste muy fuerte. Entonces, yo te voy a ser muy honesto. ¿Cuándo va a acabar esto? Tal cual, o sea, que regrese a lo que era antes. El sector turístico estima que esto en el 2023, 2024. Y te voy a ser muy franco. Yo hablando con mis hijos, les dije, a ver, hijos, necesitamos hablar de este tema de la pandemia. O les digo la verdad o los miento. Y me decían, no, pues dinos la verdad. Esto va a acabar más o menos en el 2023. Un hijo mío reaccionó y me dijo, papá, ¿significa que entrará a la escuela hasta los 15 años nuevamente? Le digo, sí, pero yo prefiero que se mentalicen a que idealicemos y no suceda. ¿No viste los memes de toda la gente insultando al 2020, de 2020 no exististe, el peor año, no cumplí años? ¿Qué diferencias hay del 2020 a este 2021? Muy similar. Si verdaderamente creemos que a este final de año va a ser totalmente diferente, somos unos ingenuos. No va a pasar. Entonces yo prefiero vacunarme la cabeza, la mente y mentalizarme que esto va para largo. ¿Y sabes qué me urge? Sí me urge que acabe, pero me urge más aprovechar el contexto. Me urge más reinventarme desde el mismo lugar. Me urge más dedicarme tiempo de calidad a mí mismo para fortalecer mi estructura de pensamiento, mi ánimo y renovarme. Y para cuando acabe esta pandemia, sea una versión mejorada de mí mismo, no alguien que nada más estaba esperando a que esto terminara. Entonces, el desgaste es real. Ahora, me encantaría decir, necesitamos resiliencia. Híjole, mira, la resiliencia se resume en soporta, aguanta, que ya va a acabar o pronto va a acabar. La resiliencia para mí no es en su totalidad tan útil. Necesitamos antifragilidad. Y este es un concepto que yo no inventé. Este es un autor que escribe, un autor que se llama Nicolás Taleb, que fíjate lo que dice el título del libro, las cosas que se benefician del desorden. La antifragilidad es conectar con tu fuerza, conectar con tu resiliencia, sí, pero capitalizando el caos. Estar parado en el ojo del huracán, capitalizando el caos. Y déjame decirte, hay algo muy positivo de la pandemia. Te obliga a estar en tu escritorio, te obliga a estar sentado en un lugar donde no tienes tanta influencia de los demás y donde puedes autodefinirte, redefinirte. Entonces, tenemos que conectar con nuestra antifragilidad, que se refiere a nuestra fuerza y entender que podemos capitalizar el caos. Y eso te das cuenta en el ejercicio, ¿no? Yo tengo la oportunidad de entrenar CrossFit. Y algo muy padre del CrossFit, muy interesante, es que tú crees que tu límite son 100 lagartijas, pero después descubres que puedes hacer 120. En realidad, necesitamos trabajar nuestra ofendibilidad para ofendernos menos. Trabajar nuestra antifragilidad para que sea más difícil desanimarnos. Pero eso solo va a pasar con una autodefinición de adentro hacia afuera. Ahora, fechas reales del fin de la pandemia, fíjate, el virus definitivamente nos superó en inteligencia, no creo que tengas duda de eso. Los humanos somos malísimos para respetar límites. No respetamos los límites.
aunque algunos hay que hacerlos. Ahora, fíjate, para mucha gente que sí respetó la cuarentena, ¿qué crees? Al estar encerrado tanto tiempo, perdiste reservas o material biológico o inteligencia biológica, donde al final cuando salgas a la calle ya no tienes tantas defensas como antes. Entonces, no estoy diciendo sal de casa y ser un irresponsable, lo que estoy diciendo es que hay que tener un balance. Esto significa que más allá de miedo al tema de la pandemia, necesitamos solo tener respeto, porque el miedo paraliza, solo respeto, ¿sí? Ahora, en Estados Unidos se estima que va a terminar en el tercer Q del 2021 porque se le apuesta a la vacuna. Te voy a ser muy honesto, como están saliendo nuevas versiones del virus, la efectividad de la vacuna va bajando. Para muchos de nosotros estamos en Latinoamérica, no estamos en Estados Unidos. Digo, yo tengo mucha familia en Estados Unidos que ya tiene la vacuna, pero piensa en lo siguiente, ¿qué prefieres? ¿La vacuna que ya está ahora lista y que va a tener cada vez menos efectividad? ¿O la vacuna que llega en un año que ya va a tener los datos biológicos, la inteligencia de las demás variantes del virus? A mí no me urge la vacuna, ¿no? No me urge la vacuna. Yo sé que a muchos sí, pero yo prefiero esperarme a que llegue cuando ya está aprobada en varias versiones del COVID. Ahora, en Estados Unidos se dice que, reitero, esto va a acabar más o menos el tercer Q del 2021, pero en realidad las cosas van a regresar a la normalidad en el 2023. O sea, eso es lo más realista que existe, lo más científico. Si quieres creer lo contrario, pues bueno, vamos a presufrir gratis, ¿no? Entonces, en Latinoamérica se cree que va a ser a inicios, mediados, finales del 2023. Y te digo una cosa, está bien. Está bien en el sentido de tienes mucho que aprovechar antes de que esto acabe. Ahora, ¿qué podemos aprender del virus? Fíjate, necesitamos confiar mucho más en la ciencia. 70% de la gente que se muere es gente ignorante, es gente mística, que en vez de atenderse un padecimiento, confían en algo. Y reitero, no estoy diciendo que esté mal tener una religión ni nada, pero lo que es importante es prevenir. En el momento es raro, probarte, checarte. Ya sabemos de mucha gente que sobrevive el COVID. La mayoría, más del 90% de la gente lo sobrevive. Segundo, necesitamos ser sumamente curiosos sobre la salud, nuestra mente, el trabajo, la economía, negocios, tu cerebro, la familia. Y hay un concepto en la comunidad científica, la usan mucho los biólogos, que se llama Change by Disaster o Change by Design. Hay dos formas de cambiar. Una es porque todo cambia y te adaptas y reaccionas. Por ejemplo, ahora tú usas muchas herramientas digitales, pero la verdad es que pues no había de otra, no es que seas muy original o proactivo, o yo, es que en realidad todo el mundo las está usando. Pero cambiar change by design, por no decir redesign o self-design, es otra cosa. Y tú bien lo sabes, la gente que se autodefine no solamente es gente con mucha personalidad interesante, la gente que se autodefine es la que marca la tendencia. Entonces tú tienes dos opciones, ser definido o definir. ¿Sí? Ser definido o definirte. Y olvide definir a los demás, definirte a ti mismo, rediseñarte de adentro hacia afuera. Ahora, en la comunidad científica hablan mucho de un concepto que se llama planetary thinking. Y algunos dicen, el mundo sí es plano. ¿Y a qué se refiere? No es que sea plano, pero se refiere que las distancias realmente ya no importan. ¿Por qué? Porque tenemos Internet. ¿Qué acorta las distancias? Pensar en inglés, hablar inglés, la tecnología, un email. La distancia ya realmente no importa. O sea, imagínate que yo soy tu proveedor y estoy en La Paz o no, Los Cabos y me pides algo y te digo, es que no ha llegado porque el mail está subiendo y ahorita baja. Es ridículo. Tenemos que empezar a desarrollar más un pensamiento holístico, global. En la comunidad neurocientífica le llaman inteligencia cluster, ¿sí? No pensar de forma polarizada. Pensar ellos contra nosotros, buenos contra malos, mujeres contra hombres, arriba, abajo, izquierda, derecha. Polarizar, pensamientos polarizados, te restan inteligencia. De hecho, si yo te hiciera una pregunta donde solo existe opción A o B, yo controlo las respuestas. Es como si te diera un control para ver Netflix y tienes todas las películas para verlas, pero solo en blanco y negro y yo monopolizo los colores. Latinoamérica está muy polarizado. Partidos de izquierda, partidos de derecha, machistas, feministas. Si tú solamente ves dos polos, no tienes la capacidad de hacer el zoom out y ver el todo de las cosas.
Por ejemplo, en México me preguntan, ¿eres fan del presidente? ¿Estás en contra o a favor? Las dos, las tres, las cuatro, verde, amarillo y rojo. No me permito polarizarme, porque en cuanto estás polarizado solo puedes ver un bando y te sesgas, ¿sí? Entonces, hemos subestimado lo pequeño, creíamos que lo pequeño no importa. O sea, lo pequeño importa más que nunca. Tener buena ortografía, ser puntuales, pronunciar bien las cosas, decir bien las cosas, conocimiento, las primeras impresiones. Claro que importa lo pequeño. Ahora, los virus siempre han sido parte de nuestro ADN, ¿eh? Digo, no es la primera vez que pasa algo así. Y te voy a repasar brevemente algunas cosas que se han podido aprender del virus. Lo primero es que lo pequeño importa muchísimo. Me gusta mucho esta frase de Disney, ¿no? Dice, no hay magia, todo está en los detalles. Exacto. Hoy más que nunca, piensa en lo siguiente. Toda gran empresa empezó pequeña. Toda gran idea empezó pequeña. Todo gran negocio empezó pequeño. Todo lo grande empezó pequeño, ¿no? Hay muchos principios que avalan esto, desde teológicos que dicen que si cuidas en lo poco tendrás más, hasta los pequeños detalles importan. De hecho, aquí te puse más de 100 frases que te confirman que en lo pequeño se importa. Ahora, ¿hay duda de que lo que pequeño importa? Es más, te lo adapto. ¿Lo invisible importa? Pues claro que importa. La percepción. Hoy más que nunca en tus negocios, en todo lo que haces, tienes que cuidar los detalles. ¿Tienes duda de que lo pequeño importa? Pregúntale al COVID, pregúntale a los doctores. Pues es muy pequeño, sí, pero sí importa. Segundo, necesitamos ser parte de ADN de nuestros clientes, de nuestros aliados, conectar con la gente. Eso lo hace el virus. El virus es bien inteligente, te contagia, primero no muestra síntomas para que te confíes. De hecho, algunos científicos dicen que en el momento en que te contagia, te genera más ánimo para convivir más con la gente. O sea, imagínate ese nivel de complejidad. Necesitamos ser parte de nuestros clientes, de nuestros aliados. O sea, necesitamos compenetrar, ser más profundos, meternos más ciencia en la cabeza respecto al comportamiento humano. Tus clientes, en caso de que tengas un negocio, deben de generar más clientes. Esto es muy parecido a lo que hace el mismo COVID. Aprovechar a la competencia. El COVID aprovecha la competencia, aprovecha otras enfermedades para entrar en las personas y ubicar y mapear la confianza no fundamentada. Los humanos nos encanta confiar como si fuera una postura. Y a veces tratamos a la ciencia como si fuera una buena idea. La ciencia no es una buena idea, es la ley, es lo que es. La ciencia no necesitamos estar de acuerdo para que sea lo correcto. Si tú y yo nos metemos más ciencia en la cabeza, recuerda, la raíz del miedo es la ignorancia. El antídoto ante la ignorancia es el conocimiento. Mientras más conocimiento tengas, mejor. Por eso a mí me encanta poder, por ejemplo, leer y hablar en inglés, porque hay tanto contenido en inglés que no está en español, ¿eh? Documentales. Ahorita estoy leyendo, bueno, escuchando audiolibros donde el autor habla en inglés y es el autor que escribió el libro con todo el feeling del libro. Imagínate qué maravilla. Esperemos que en el futuro haya más libros en otros idiomas, audiolibros en otros idiomas. Ahora, fíjate, otro aprendizaje para los negocios del COVID, hay que tener varias mutaciones preparadas de la oferta, ¿no? El iPhone lo hace, ¿no? El iPhone cuando tienes el 12 ya están en el 13. Tenemos que desarrollar siempre un nuevo replanteamiento. Todo negocio que tengas, te aseguro que hay un ángulo nuevo que puedes explotar, una nueva forma de abordar al cliente. Siempre la hay. Y reconocer y entender que la indefinición de la competencia es tu oportunidad. Y cuando digo tu competencia, otros profesionistas, otras empresas, si tú te defines, ya tienes ventaja. Si tú esperas que te definan, estás en desventaja. Te pones en una situación muy vulnerable, ¿no? Es como la gente que pensamos que tiene mucho carácter, pero en realidad es enojona y explosiva. Si yo tengo la capacidad de hacerte enojar, ¿quién define a quién? Yo te defino a ti. ¿Quién debería de definirte a ti? Tú, no un contexto, no el gobierno, no una empresa, no una situación, tú a ti mismo. Y hasta que nos asumamos esa responsabilidad, no lo puedes hacer. Ahora, ante la pandemia, primero estuvimos en shock. Ya no estamos para estar en shock. En el shock estás paralizado. Muchos lo negábamos. Yo escuchaba gente que decía, no, eso ni existe, ¿te acuerdas? La mayoría de la gente está en estos cuadrantes, frustración, experimentando, decisión, pero ve la palabra clave. No es resignación, ¿eh? No es ya ni modo, es
me integro y me reinvento. ¿Cuántas veces? El virus ya lo hizo 6. ¿No deberíamos hacerlo por lo menos 10? ¿No deberíamos estar en ventaja del virus? Entonces, tenemos que dejar de subestimar este contexto. Sí, la economía está muy golpeada. Sí, sí, la economía está golpeada. Pero sigue habiendo economía. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? No que cambió de tamaño la economía, la forma. Fíjate, la gente que tiene dinero tiene más dinero. Sí, hay dinero, hay negocio. Pero quiero que visualices que hay una economía del miedo. Pero no la puedes ver si eres víctima del miedo, si eres portador del miedo. Visualiza que la economía cambió en tamaño en muchos rubros, pero ahora tenemos que empezar a ver microexpresiones digitales. Los gatillos para gastar dinero cambiaron, ¿eh? Ahora la gente está comprando autos no porque quieran autos, es porque quieren autonomía para salir a lugares no aglomerados y dejar de estar enclaustrados. Entonces, el miedo, que en inglés tiene una representación muy interesante. En Estados Unidos dicen que miedo significa false evidence appearing real, evidencia falsa que parece real. El miedo es la peor pandemia. ¿Por qué? Impide aprender. Y eso es neurocientífico, ¿eh? Tenemos una parte en el cerebro que se llama la amígdala. Si yo te provoco miedo y quiero que aprendas, no es posible. Son mensajes encontrados. No, no sucede. Todos esos exámenes que estudiaste por miedo a reprobar, es muy factible que no recuerdes absolutamente nada. El miedo te lleva a reaccionar. Reaccionar no es pensar. Y si hoy por hoy el trabajo que haces solo es reaccionar, va a ser más rentable que lo haga un bot, un robot o un algoritmo o un software en el futuro. No se queja, no se enferma, no le da COVID, no llega tarde, no llega de malas. El miedo baja las defensas. Mucha gente se enferma por miedo. Ve cuántos niños se enferman. No digo que no haya niños, pero los niños casi no se enferman porque no entran en ese discurso. Para los niños, el tema del COVID es de papás. ¿No? Es impresionante la inmunidad de muchos de los niños. Pero ¿sabes qué es lo más fuerte? Nuestra mayor capacidad es pensar. Y ojo, el miedo es útil cuando es un semáforo que te evita cruzar en tu familia, con la cultura en tu empresa. Ojo, no estoy diciendo no respetar el COVID. No es lo mismo respetar a tener miedo. Yo te estoy invitando a respetar el tema del COVID, pero no a tener miedo. Y me gusta mucho una frase que dice eh, el presidente Biden de Estados Unidos, muy sencilla y muy poderosa. We need to chew gum and walk at the same time. Necesitamos masticar chicle y caminar al mismo tiempo. No podemos esperarnos a que esto acabe para reinventarnos. Esa es una excusa muy sencilla, muy simple. El miedo es más contagioso que el COVID, te hace lento y bueno, aquí vas a poder ver un artículo sobre la neurociencia del miedo. Ahora, ¿qué implica esto? Observarte a ti mismo. ¿Sí? Esa habilidad se llama ThinkTech dentro de la transformación digital. Ahorita lo vamos a ver. Somos muy sencillos y muy básicos para observarnos a nosotros mismos. Si yo te pregunto, ¿cómo te sientes en este momento? No sales de 6 a 8 emociones. Contento, cansado, frustrado, tranquilo, molesto, deprimido. 8, 7. ¿Sabes cuántas emociones existen? 220. Y en un día navegas entre 70 a 120. Ahora, las emociones vienen y van. Por eso se llaman emoción, de la palabra emoción. Las emociones vienen de sentimientos. ¿Has visto estos memes donde el corazón se pelea con el cerebro? Neurocientíficamente están mal, porque los sentimientos que te provocan emociones, ¿sí? Se conectan, los sentimientos son pensamientos que se sienten. En realidad no solo piensas con la cabeza, piensas hasta con los dedos, con las manos. Tienes neuronas en todo tu cuerpo. Entonces, hoy por hoy, tu ser pandémico, así le llamo yo, tienes que observarlo. Hay un doctor que se llama David Hawkins, es un doctor con 2 PhDs, dos doctorados, hizo una escala de en qué nivel te pone el miedo a nivel energético y cómo te hace concebir la vida. Fíjate, primero te dice que en una escala de energía humana te pone en un nivel muy bajo, de 100. A nivel teológico, religioso,
te hace pensar que todo es un castigo. En la visión de la vida, pues es atemorizante. ¿Sabes cuál es la emoción que te provoca? Ansiedad. Por eso te explicaba, una cosa es sentimientos y otra es emociones. Las emociones van y van, vienen y van. Entonces, el miedo es un sentimiento. La emoción que te provoca es la ansiedad. ¿Y sabes qué te hace? Te hace retraído, te paraliza. ¿Por qué se ha paralizado la economía? No fue por el COVID, fue por el miedo al COVID. Ahora, te simplifico esta tabla, después la puedes ver más. Es muy sencillo. O estás en fluidez, estás prosperando, o estás en lucha, o estás en pérdida, o estás en inmovilidad. Ahora, reitero, muchos de ustedes han perdido trabajos, familiares, seres queridos, muertes. Es una realidad. Hay que vivir el luto. Pero déjame decirte que el miedo, ¿no? El miedo te paraliza totalmente. Entonces tenemos que buscar, si tuviste pérdidas, aceptar esas pérdidas y darles un significado. Si un ser querido murió, tú puedes darle dos significados a eso. O tu vida terminó, o tienes más razones para vivir hasta lo que no vivió tu ser querido. Y fíjate qué interesante, el coraje es el parteaguas entre estar vibrando y estar bien en tu mente o estar mal. ¿Por qué? El coraje te permite sacar la dignidad. Este virus nos ha dado una rastriza económicamente, familiarmente, anímicamente. Este es el momento de sacar la casta. Este es el momento de sacar el coraje y decir, no me va a paralizar más esta situación. Sigo respetando, pero no me va a paralizar más. Tiene que salir el coraje, la dignidad para salir adelante y crecer. Eso es muy importante para llegar a un nivel donde puedas fluir. Entonces, ¿en qué etapa emocional estás? ¿Qué sentimientos tienes? ¿Qué emociones tienes? Obsérvalo, reconócelo y trabájalo. Entonces, otro de los grandes síntomas de esta pandemia es algo que le llaman coronasomia. Es un concepto gringo totalmente. Mucha gente está durmiendo mal. Y a veces dormir mal es porque estás más preocupado que ocupado, porque tienes mucha energía y necesitas hacer ejercicio o estás comiendo mal. No, hay muchas razones para el tema del insomnio, pero es importante ponerle atención y observarte qué te provoca el insomnio. De entrada, que tu celular no sea tu reloj despertador, porque la pantalla con luz en tu cara cuando estás dormido confunde tu cuerpo. Tu cuerpo empieza a sentir que es de día, ¿sí? Segundo, anota tus pendientes en post-its y deja esos post-its. Obsérvate, busca cómo dormir bien. Cuando a mí me dio COVID fue lo que más me curó, dormir bien. Ahora, a los niños también les está afectando. Estos son mis chamacos. Tengo varios hijos, ¿no? A los niños les está afectando este tema. Y los niños son un reflejo de los adultos. Ha sido el peor año escolar de los niños. O sea, son niños godines. O sea, ¿qué niño es feliz sentado frente a una computadora de 9 de la mañana a 2 de la tarde? De grandes no creo que quieran trabajar como tuyo en una empresa con una computadora enfrente. La están pasando mal. Si tú estás contagiado de miedo y paralizado, así están ellos también. Entonces, ¿qué es lo positivo? Y vamos a lo positivo para acabar. Primero hay que mapear la economía del miedo. Es más fácil entenderla desde afuera. Si estás inmerso en el miedo es mucho más difícil. El miedo ha generado mucho flujo en empresas financieras que colocan préstamos, farmacéuticas, bueno, ni se diga, segmentos de alimentos, todo lo que es limpieza, algunos segmentos de seguros, algunos segmentos de automotriz y todo lo que es cloud, todo lo que está en la nube, on demand. Netflix, Disney Plus, cursos, talleres, herramientas, todo lo que está en la nube. La pregunta es, ¿ya estás consciente de esta economía del miedo? Ok, ¿qué has hecho para ser parte de la solución de todo este contexto? De entrada, tienes que tomar tu miedo y recuerda, es útil cuando es un semáforo que se prende y se apaga y nada más. Entonces, para hablar de reinvención, tenemos que hablar de transformación. Y déjame decirte que ahora, en la era digital, la transformación digital es madurez personal para vivir a la altura de esta era digital y de pandemia. Ahora, ¿qué es inmadurez? Tú sabes qué es inmadurez. Inmadurez es tener un desafío pequeño y sobre reaccionar, por no decir drama. Yo sé que jamás has vivido eso en tu trabajo ni en tu vida, ¿no? Segundo, es tener un desafío muy grande y subreaccionar. Eso es inmadurez.
¿Qué es madurez? Tener un desafío a una altura y reaccionar a esa altura en proporción. Eso es madurez. La tecnología nos debe de ayudar a madurar, no a submadurar o a no desmadurar. Otros, otros sinónimos de la madurez o de la transformación es la simetría, ser simétricos, balances, relaciones ganar-ganar. Necesitamos simetría en nuestras vidas, estar centrados, calibrados para poder reinventarnos. Otro sinónimo de la transformación es interesante, es lo que te decía, simetría. Las relaciones que son ganar-ganar son las que tienen una buena dosis de carácter y de consideración, no solo carácter, no solo consideración. Y aquí vas a poder ver un artículo al respecto. Necesitamos simetría en nuestras vidas, ¿sí? Gracias, Jesús. Ahorita te contestan. Y estar calibrados. Una de las cosas que empecé a estudiar en esta época fue astrofísica, todo el tema de la física del espacio exterior. Y hay más de 4000 planetas que se han encontrado que pueden ser habitables fuera de nuestro sistema solar. Les llaman exoplanetas. Te digo algo muy interesante. Los planetas habitables están en una zona que se llama la zona habitable. Están calibrados en el lugar exacto, ni tan cerca para quemarse, ni tan lejos para congelarse del Sol. Eso es madurez, eso es transformación. Necesitas estar calibrado. Tú estás aquí por algo en este momento y ahora y necesitas aprovechar el contexto. Otro sinónimo de transformación es simplicidad. Me encanta esta frase de Einstein. Si no lo puedes explicar, es que no lo entiendes. Hoy hay que decir más con menos. Simplicidad, ser claros. La claridad es una habilidad muy importante. Y tenemos muchos recursos a cuidar. Nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra energía, aprender a pensar, nuestra creatividad. Entonces visualiza que el miedo está tomando muchas formas en las empresas. De hecho, este es un artículo que escribí en inglés, lo puedes ver en LinkedIn, Why Your Company is Addicted to Video Conferences and Meetings. ¿Por qué las empresas son adictas a las llamadas todo el tiempo? Y en realidad, las mejores prácticas son llamadas de 25 minutos, no de 2 horas. Eso es terapia, eso no son reuniones, ¿no? El miedo tiene muchas formas de expresarse, ¿no? Entonces, más ciencia, necesitamos meternos mucho más ciencia. A mí me encanta este podcast, ese es un doctor peruano de CNN, se llama Elmer Huerta. Me encantaría que escucharas sus podcasts y te da total claridad de todo el tema del COVID. Yo, la verdad, temas de COVID no absorbo de ningún otro medio más que de medios científicos. ¿Por qué? Porque yo no tengo tiempo ni la energía para estarme distrayendo de cualquier otro tema. Deja los dramas en WhatsApp, perdón que te lo diga así. ¿Cuánto tiempo perdimos en si WhatsApp era privado o no? WhatsApp siempre ha leído las cosas, pues lo que es gratis en internet, pues de algún lugar tienen que sacar dinero. O sea, lo que pasa es que antes no te decían que te escuchaban, ahora ya te lo dijeron. ¿Cuánto tiempo y energía y atención perdimos en eso? Entonces, hoy por hoy tenemos que aprender a pensar también es tecnología. También es tecnología y tenemos que, sí, desarrollar muchos tipos de inteligencia. Hay de 8 hasta 32 tipos de inteligencia, pero déjame decirte lo siguiente. Hay que objetivizar nuestros pensamientos. Si hablaba de tu miedo, si a tu miedo le dieras una forma geométrica, dale una forma geométrica en este momento, por favor. Puedes pensar triángulo, rectángulo, círculo. ¿Ya lo pensaste? No importa la respuesta. ¿Sabes qué hice? Te llevé a pensar en tu pensamiento. Si pudieras darle una forma geométrica a tu miedo y un olor y una textura y un tamaño y ya lo tienes y ya lo visualizas en tu mente, puedes moldearlo. Tenemos que aprender a observar nuestros pensamientos, observar nuestras estructuras de pensamientos y evidentemente observarnos a nosotros mismos. Entonces, ante este contexto digital, tenemos que buscar cambiar nuestra mentalidad, desarrollar nuevas habilidades y el toolset. Mindset, skillset, toolset. La tecnología es parte de la solución, sí, pero no es toda la solución y a veces es el problema, ¿eh? Tenemos que estar calibrados, centrados, simetría, centrados en conectar con este contexto único e irrepetible. Entonces, si hay peligro, sí lo hay, pero no es lo mismo el percibido que el real, ¿eh? El peligro percibido es mayor que el real. Sí hay peligro, ¿no? Pero reitero, solo respeto, no miedo. Y sí, el COVID vive hasta 3 días en bolsas de plástico y en teclados, pero si usas cobreboca, te estás lavando las manos y eres cauteloso,
No deberías de estar viviendo una vida llena de miedo. El liderazgo cambia, ahora trabajar a distancia cambia, ahora trabajar por horario ya no hace sentido, ahora es más por resultados y tenemos que empezar a desarrollar y compensar el factor no presencial, ser más amables. No tengas videollamadas con clientes sin prender la cámara, entonces ¿para qué es videollamada? ¿Sí? Y visualiza al empezar a pescar clientes, negocio, no solo cazarlo. ¿Cómo haces eso? Construyendo tu marca personal. Esas son habilidades que posteriormente con mucho gusto voy a mostrarte. Antes del COVID, la transformación digital era una opción, ahora lo tenemos que adaptar. El trabajo a distancia, pues no había de otra. El tema on demand está de moda y ahora tenemos nuevos tipos de clientes, nuevos tipos de negocios. Entonces, hoy el concepto de inteligencia es la capacidad de visualizar a futuro tomando decisiones en el presente, porque reaccionar no es pensar. Entonces, visualiza que si aprender a pensar también es tecnología y observar a los demás también es importante, hoy más que nunca tenemos que entender que el mayor desafío que tenemos es la indiferencia. No es el odio, porque si el odio conecta, la indiferencia desconecta. Y acabo con esto. ¿Qué genera indiferencia en nuestras vidas, nuestro trabajo, en nuestra familia? Lo predecible, lo indefinido, lo repetitivo, lo protagónico, ¿no? Una reunión donde vas a venderle a alguien y el protagonista es tu presentación, bueno, qué aburrida presentación, generalizar de toda ignorancia. La indiferencia es la raíz del aburrimiento. ¿Cuál es el antídoto? ¿Sí? El antídoto es la curiosidad sostenida. ¿Sí? Y la curiosidad sostenida te va a permitir conectar contigo. La comunidad científica, ¿cómo le llama a la gente desconectada de sí misma? Autómatas, por no decir otra palabra, que seguramente sabes qué es. Todos hemos cometido automatadas en la vida, pero ¿sabes cuándo las cometes? Porque estás descalibrado, desconectado, no centrado contigo. ¿Qué mejor momento para hacerlo ahora en esta pandemia? Entonces, hay varias formas de cambiar, ¿eh? Una es la cultural y otra es la científica. Te voy a explicar y con esto cerramos. La cultural te lleva a la culpa. Tú cometes un error, eres culpable. Entonces la conclusión es que eres malo, ¿sí? Buscas que alguien te perdone, le echas ganas y ¿qué crees? Te vuelves un GIF humano. Tú no puedes cambiar nada en tu vida por mucha voluntad que le pongas y mucha culpa que sientas, hasta que no entiendes por qué lo haces. ¿Qué dice la neurociencia? Para cambiar, tienes que observarte. El objeto de estudio no es el error, es por qué lo cometiste y entonces puedes reinventarte, transformarte. Hay una empresa argentina que tuve la oportunidad de llevar a Silicon Valley que se llama Mindcotin, que con el celular como lentes te permite observarte fumar, te lleva a cuestionar por qué fumas y te ayuda a dejar de fumar. Impresionante. Una empresa que está creciendo increíble. Entonces, hoy observarnos a nosotros mismos es un gran desafío. Lo puedes tratar de hacer a través de terceros, ¿no? Se llama catexia. Hay 14 formas de observarte, de conectar con ti mismo. Una de ellas es la curiosidad, ¿no? Otra es el mindfulness, otra es creando, que es un desdoblamiento de ti mismo. Otra es estudiando, es invertir en ti mismo, es ampliar tu mente, ¿no? Tú háblale a un pez en una pecera de volar y te va a insultar porque no lo puede concebir, pero se puede. El conocimiento, aprender otras culturas, aprender otros idiomas, te abre la mente. Y te voy a decir algo, hoy tenemos que abrir la mente desde el mismo lugar, ¿no? Y claro, la gente está empezando a viajar, pero no es como antes. Entonces, observa en dónde estás y ponte y aplícate para cambiar, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer, ¿no? Hoy por hoy, mucha gente está haciendo lo mismo y ¿sabes qué es? Reaccionar y esperar a que el gobierno, las empresas les definan las cosas. Mejor defínete tú, eso te va a hacer diferente. Y hoy por hoy lo diferente es mejor que lo mejor. Y acabo con esto. Michael Phelps se propuso ser el mejor atleta de la historia. ¿Sabes cómo lo logró? Sintetizó cuáles son las 3 acciones clave para lograrlo. ¿Cuáles son las 3 acciones clave que tienes que hacer? Las 3 acciones diario que tienes que hacer para reinventarte y para cuando acabe esta pandemia, definitivamente seas una mejor versión de ti mismo. Tú sabes la respuesta. Aquí les comparto un artículo del poder del número 3 y aquí un audiolibro de autodisciplina que habla del caso de Michael Phelps. Un caso de estudio increíble, ¿no? Entonces, la metodología se llama Tabita. Es una metodología donde creas tus metas en base, tus 3 metas diarias en base a objetivos generales
por lo menos de 1 año. Los chinos lo hacen a 5 años. Entonces, la reciprocidad es muy importante, es una habilidad, entender que hay balances emocionales con la gente. Tú tienes balances emocionales con la gente, hay que afirmar a la gente, darle tiempo de calidad, detalles no condicionados, actos de servicio. Y como no podemos dar contacto físico como antes, buscar estar presentes. Hay muchas herramientas para no olvidar el cumpleaños de la gente hoy más que nunca. Por eso cuando le preguntan a Elon Musk, oye Elon Musk, ¿cuál es tu negocio? Me encanta una frase que él responde. Dice, bueno, mi negocio, my business is transformation. Transformación. Es lo único garantizado que va a pasar. Cambio. Entonces, o lo capitalizo o lo agonizo. Y aquí hay una palabra clave. Gusto adquirido. Te puede doler el cuerpo por COVID, por pegarte, por enfermo, o te puede doler el cuerpo por hacer ejercicio. En ningún escenario es totalmente perfecto, nada, o totalmente cómodo. ¿No prefieres vivir incomodidad por crecer? ¿O vivir incomodidad por aprender? ¿O vivir incomodidad por redefinirte? O bueno, o vivirla porque alguien más te defina. Entonces, esto implica desarrollar sabiduría. En Estados Unidos esto le están llamando Digital Mastery. ¿Sabiduría para qué? Negocios, trabajo, optimización. ¿Sabes qué están diciendo en Estados Unidos? We have enough of smart people. Ya no queremos gente inteligente, queremos gente sabia. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Gente que sepa priorizar. Tú no vas a poder priorizar si no estás calibrado, si no tienes madurez. No vas a poder redefinirte si no tienes claridad de hacia dónde vas. Entonces, yo quería compartirles esto. Yo quiero invitarte a renovarte desde el mismo lugar, reinventarte, reinvertirte, recrear, detonar reciprocidad, ser más cálido con la gente. La gente está sufriendo, tú lo sabes, tú también lo has sufrido. Reaprender, eso significa aprender a desaprender, reordenar, rediseñar, reintegrarte para reinventarte. Tenemos tanta tecnología para hacer una mejor versión de nosotros mismos. Ve esta foto. Es una foto de la primera vez que se pudo tomar una foto del planeta Tierra desde la Luna. Qué óptica, ¿no? Qué hermosa la Tierra, qué hermoso el lugar donde vivimos. Tenemos mucho que hacer. Hay más por aprender de lo aprendido, más por hacer de lo que ya hiciste y definitivamente conocer nuevas versiones de ti mismo. Muchísimas gracias. Gracias, Engel. Pues excelente, como siempre. Siempre nos dejas un granito ahí para pensar y sobre todo, pues darle una vuelta importante a nuestra vida en la época que estamos viviendo. Vamos a dejar por favor, yo vi que hay personas que levantaron la mano. Si me ayudan escribiendo sus preguntas en la sección que dice preguntas y respuestas y las vamos a ir leyendo en el orden como vayan llegando. Gracias. Gracias, Juan Flores, por tu comentario. Comentario de Beatriz, súper interesante, que le encantó la forma como lo expusiste. Okay. Aquellas personas que levantaron la mano nos ayudan muchísimo si pueden escribir su comentario ahí. Genial, ok. Ok, bueno, ya Uri Ruiz nos hace el siguiente comentario. Genial exposición. Usted indica que debemos aprender a ser antifrágil. ¿Esto significa soportar los agobios laborales, familiares, personales? ¿Cómo podemos manejar esto último? Muy buena pregunta, gracias. No es soportar por soportar. Es lo que no puedes cambiar. Hay acontecimientos en tu vida, situaciones que no puedes cambiar, pero ¿sabes qué sí puedes cambiarles? El significado. Yo puedo encargarme y modificar lo que es interno de mí, de mi persona. Pero no es soportar por soportar, es que aprovechar el caos o aprovechar las situaciones difíciles. Entonces, de repente, por ejemplo, piensa en la economía de tu país, no sé en qué país estés, pero en Latinoamérica nos la pasamos quejándonos, ¿no?, de la economía. Pero ve a los empresarios, ¿no? Hay muchos empresarios que les está yendo increíble y no importa si hay pandemia o no hay pandemia. Te voy a decir y te voy a responder. En Silicon Valley yo soy socio de una aceleradora que se llama Manos Accelerator, que está fondeada por Google Launchpad. En Silicon Valley hay más de 10,000 emprendimientos, les llaman startups. ¿Sabes cuál es la mentalidad en Silicon Valley? Los problemas son oportunidades de negocio. Entonces, los emprendedores, en esencia, son personas que se dedican a cazar problemas, buscar problemas, no crearlos, buscar problemas
porque tienen claridad de que los mejores negocios están en resolver problemas a la mayor cantidad de gente posible de la forma más eficiente. Entonces, no estoy diciendo búscate problemas, no estoy diciendo resígnate a los agobios laborales, no, 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 no. ¿Cómo puedo capitalizar, aprovechar lo que estoy viviendo que no puedo cambiar? Es eso. Gracias. Marco García te felicita. Eh, ¿Cómo es que de repente podemos quitar ese bloqueo mental? Yo quiero hacer 20,000 cosas, pero estoy bloqueado, cansado, frustrado. Ya, gracias por reconocerlo y por compartirlo. Mira, primero estás observándote, entonces ya tenemos una ventaja. El cansancio es un síntoma de que ya estás aburrido de lo mismo o que ya estás desgastado. Hay muchos tipos de cansancio, Marco. Hay cansancio mental, físico, hay no lo acabo de ver en una grafiquita, pero hay muchos tipos de cansancio y hay muchos mitos, ¿no? De repente piensas, es que estoy cansado y si hago ejercicio voy a tener menos energía. No es cierto. Yo te diría algo, ¿estás cansado? Brinca cuerda, sal a correr. Necesitas hacer ejercicio, ¿sí? Es una cadena virtuosa. Empiezas a hacer ejercicio, primero estás cansado, pero empiezas a dormir mejor, ¿ok? No tienes que hacer 20,000 cosas, Marco. Tienes que hacer lo más importante que te ayude a crecer. Y aquí hay una frase importante. Marco García no puede invertir su tiempo ni su energía en nada, en nadie, en ningún lugar que no lo haga crecer. Entonces, probablemente tienes muchas fugas de energía, grupos de WhatsApp, gente que no te suma, o te dedicas a evadirte. Muchas veces, cuando uno está cansado, tiene comportamientos rumiantes, como las vacas que mastican, pensamientos rumiantes. Los pensamientos rumiantes, ¿no te ha pasado que estás tan cansado, Marco, que tarareas la misma canción todo el día? La misma. Es que necesitas hacer algo diferente. Haz ejercicio, cánsate. Te vas a dar cuenta que tienes muchísima más energía de la que pensabas, y es importante que lo puedas visualizar, ¿ok? Gracias, Carlos Linares te felicita y que si le puedes repetir los podcasts que recomendaste. Yo aquí nada más se les va a compartir la Sí, presentación a todos, pero si tienes ahí los dos, Engel, nos ayudas. sí. La presentación la van a tener. El podcast que a mí me gusta mucho es de un señor que se llama Elmer Ruiz. Es un doctor peruano que sale en CNN. Ahora, hay muchas fuentes científicas. Lo que yo te diría, no te permitas que te entre a la cabeza ni la cantidad de muertos, ni infectados. O sea, el vaso está medio lleno y medio vacío. No me polarices. Están las dos, pero yo decido cuál ver, ¿sí? Entonces, el podcast se llama El Doctor Elmer Cruz, se llama. Saludos a Perú. Karina López te hace la pregunta, ¿qué fue para ti y tu familia el tener Elmer COVID? Huerta, perdón, Elmer Huerta, sí. Elmer Huerta, sí. Perdón, ¿qué decías? Sí. ¿Qué fue para ti y tu familia el tener COVID y qué cambios trajo a tu vida? Muy buena pregunta, gracias. Mira, te voy a confesar algo. Yo quería que me diera, pero porque dije, no, pues ya no le quiero tener ningún miedo al virus. Cuando me dio, yo ya sabía que existían otras cepas, pero en realidad mi inmunidad es a una versión de 6. Ajá. Mira, déjame decirte que lo más doloroso fueron dos cosas. Primero, la cantidad de medicinas que tienes que gastar es impresionante. Segundo, entras como en un estado como que te quieres desanimar. Primero, pues tratas de no decirle a mucha gente, pero tienes que decir a gente que quiere verte o que pudiera querer verte y les dices, ¿no? Es desanimante. A mí me dio justo en la época de Navidad de comidas y demás, pero te voy a decir que probablemente lo más fuerte es todas las medicinas que tienes que tomar. Eh, a mí me dieron a tomar mucho zinc, entonces tenía asco. Y lo segundo es que valoras el sabor y el olfato. Lo tomamos por sentado, ¿eh? Como dicen los gringos, we take it for granted. Pero yo hice varios experimentos. Abrí una mandarina sin olfato y sin sabor. Horrible. Me comí un chocolate y sentí que estaba mordiendo una vela de cera. Horrible, ¿no? Entonces, lo que te quiero externar es, afortunadamente, en cuanto me sentí raro, me dediqué a revisarme y checarme
Y esa fue la solución. El secreto está en checarse rápido. Esa es la solución. Gracias. Muy bien, Mónica Estrada te felicita, excelente presentación, le ayudaste mucho a abrir su mente. Anayeli Olivares hace la siguiente pregunta: ¿es recomendable tener los mismos hábitos saludables o es mejor reinventarse cada día para no caer en una rutina? Ok. No, sí es importante comer más sano, pero te voy a decir una travesura. Como se me fue el olfato y el sabor después del COVID, me dieron unos antojos, Alejandro, que nunca me habían dado. Chocolates, ositos de gomita y demás. No, sí hay que cuidarse y tomar mucha agua, pero te das cuenta que necesitas simplemente ser responsable, ¿no? Muy bien. Manuel Ramírez te agradece y te felicita. Te hace la pregunta: profesionalmente, ¿qué has aprendido en esta pandemia? Híjole, pues mira, Alex, una de las grandes cosas que agradezco de la pandemia es he tenido más alumnos que en toda mi vida. También quiero agradecer a Berlitz porque Berlitz me ha ayudado a compartir lo que aprendo y enseño y aplico. Lo que he aprendido es que puedo optimizar mucho más recursos, que se puede lograr mucho más con menos, y que el conocimiento es más valioso que nunca, ¿no? Como yo te decía, a mí me da mucha satisfacción que, bueno, yo soy bilingüe, ¿no? Hablo inglés y español totalmente, y tengo tanto que estudiar. Yo me propongo varios temas a estudiar por año. Ahorita, cada año me propongo 2 o 3 temas nuevos. Este año seguí con neurociencia, los árboles, estoy estudiando los árboles y astrofísica. Ajá. Y la felicidad que me da es sorprendente. O sea, para mí tomar el sol tiene un simbolismo muchísimo más fuerte ahora, porque ya sé que la luz del sol se tarda 8 minutos en llegar, porque ya tengo mucha más información que antes. Entonces, yo me siento muy agradecido de poder tener más alumnos, aprender más y enseñar más. Uh-huh. Bueno, pues prácticamente serían todas las preguntas, pero me están entrando algunas más. Liliana Saraí nos pregunta: ¿qué consejos nos das para aprender a priorizar? Gracias. Mira, para aprender a priorizar, Liliana, la palabra clave es orden. Cuando tienes orden, puedes poner en perspectiva las cosas y mapear qué es lo más importante en tu vida. De veras, desde arreglar tu escritorio, tus cuadernos, tus cosas, tus mochilas, te da claridad. Orden es la palabra clave. Maite Godínez te felicita, excelente presentación. ¿Y cómo podemos pues ayudar a transmitir este tipo de mensaje a más personas? ¿Cómo lo puede hacer Engel Fonseca? Ok. Estudios mi casa, es necesario manejar otro idioma. No te escuché la última pregunta, perdón. ¿Cómo qué? Okay. Sí, bueno, además de agradecer, ¿cómo ayudar a más personas a compartir este tipo de información que le pareció muy valiosa a Maite Godínez? Gracias, Maite. Pues mira, lo más importante es el ejemplo, ¿sí? Como dice Biden, ¿no? We need to chew gum and walk at the same time. Ánimo, tener ánimo, estar enfocados, ser propositivos y no entrar en esta narrativa de todo está mal. No es cierto, no todo está mal, ¿no? El ejemplo es lo más importante. Pregunta Patricia Rojas, Alejandro, ¿puedo contestar? Sí, sí, adelante, adelante. ¿Qué consejos nos das para nuestros hijos? Híjole, primero tener mucha paciencia, mucha paciencia. 2, dedicarles tiempo de calidad. Y 3, no solo ser papá, porque si solo eres papá te cansas y estás que quieres que desaparezca, ¿no? Entonces, no te cases nada más con un rol. Eres padre, eres esposo, eres hijo, eres hermano, no solo eres padre, ¿vale? Muy bien, Juan Carlos Abril nos hace un comentario con pregunta. ¿Cómo dejo la pereza mental para retomar mis estudios en mi caso? Sé que es necesario manejar otro idioma, pero ya después de ser profesional y demás, pues retomar los estudios no es tan fácil, por lo menos en su mente. Te diría ¿Qué dos consejo cosas. le darías a él?
Dos cosas, Juan Carlos. Uno, necesitas hacer ejercicio para quitarte la pereza mental. Y dos, disasociar, separar la idea de que estudiar es castigo. ¿Sí? En la era industrial nos enseñaban que aprender era memorizar, que ir a la escuela casi era un castigo, es tu deber. Aprender no es un deber, es un privilegio. Cuando te abre la mente, o sea, dominar un idioma e ir a un país donde hablen ese idioma, es un privilegio, no es una obligación. ¿Sale? Con esto terminamos, Engel. Vienen muchas felicitaciones de 4 o 5 personas más. Gracias. Vamos a terminar la sesión dejando ahí los teléfonos para mayor información en los países que, bueno, pues nos están acompañando hoy, que es México, Colombia y Chile. De igual forma va a aparecer en este momento una pequeña encuesta digital para que nos ayuden a llenarla, sobre todo con sus comentarios acerca del webinar, del ponente. Entonces ya está apareciendo en pantalla. Vamos a darle unos segundos para que nos ayuden, por favor, a contestar. Empiezan las respuestas. Muy bien. Se siguen sumando. Se los agradecemos mucho. Están prácticamente, ya vamos a llegar al 100%. Ya va en 78, 79. Sigue creciendo. Muy bien, ahí está. Perfecto. Pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Gracias, Engel, otra vez por tan excelente tema. Estaremos en comunicación y bueno, les deseo a todos que pasen muy buena noche. Gracias por su participación y asistencia.